ya en su momento le dieron mucha importancia al tema de valor de incorporación al activo de los bienes, entre ellos de los bienes de cambio, y profundizaron bastante ese tema. Lo que están haciendo ahora, lo que estamos haciendo ahora y vamos a trabajar hoy, ya vienen trabajando hace unos días, es cómo determinamos los valores de salida de esos bienes de cambio. Parece, estamos en empresas comerciales, la mercadería es un costo no consumido, un activo que se va a usar para generar ingresos. Cuando se consume ese activo, reflejamos el costo de la mercadería vendida, ¿no es cierto?, o costo de ventas, y ese resultado negativo hay que medir, hay que ponerle importe. Ese importe, que en su momento ustedes sacaban porque aparecía el dato en el texto de la tarea, etcétera, en realidad se determina por dos grandes sistemas. El sistema de inventario periódico, o también que le llaman por diferencia de inventario. Ustedes habrán visto algún caso en donde lo que hacen es determinar el costo usando una formulita, y normalmente la empresa utiliza la cuenta compras, que es de movimiento, y el otro gran sistema es el método de inventario permanente, en donde como requisito yo por cada producto tengo que llevar una ficha que tenga información tanto de los movimientos de entrada y salida, tanto en pesos como en cantidades. Ese formato de la ficha cambia, depende de qué libro miremos o de qué profesor lo utiliza, pero fundamentalmente tiene información de las entradas, de las salidas y del saldo, tanto en cantidades y valores. En realidad está faltando, siempre ponemos las cantidades primero y después los valores. Profe, ¿Sí? el saldo sería lo mismo que la existencia nomás, ¿no? Claro, como nosotros en clase no tenemos lugar, en el pizarrón no tenemos lugar, o no tenemos, incluso desde la virtualidad, poco espacio, generalmente hacemos casos en donde la empresa vende un solo producto. Ahora, si la empresa vendiera 5 productos distintos, va a tener 5 fichas. Cada producto va a tener su ficha. Acá, entonces, acá el producto son sombreros de determinadas características. Otra ficha serán paraguas, otra ficha será boinas, qué sé yo. Entonces, la suma de las existencias de todas las fichas va a dar el saldo de la cuenta principal, que es mercadería. Esto funcionaría como un submayor de la cuenta mercadería. Las fichas son submayores de la cuenta mercadería. Si trabajamos con un solo producto, la cuenta mercadería va a tener el saldo, el mismo saldo que esa única ficha. ¿Pero por qué? Porque trabajamos con un solo producto. Ya les digo, si hay 5 productos, habrá 5 fichas. Por eso que es bastante engorroso llevar este sistema, o más trabajoso, mejor dicho. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, profe. No duden en intervenir, usar el micrófono, porque yo no leo, no veo el chat cuando comparto la pantalla. Y bueno, dentro de ese sistema de inventario permanente hay distintas formas de distintos métodos. Primero entrado, primero salido, el PEPS, precio promedio ponderado, método PPP, método WEBS, último entrado, primero salido, o el de identificación específica, que es muy particular porque conozco, voy llevando
una ficha por cada bien en particular. Bueno, este taller nos plantea, la empresa Toto nos plantea, vamos a ver acá la consigna, se solicita determinar el costo de mercadería vendida aplicando el método WEBS. Contabilizar las operaciones descritas en los puntos anteriores, efectuar los devengamientos y después un concepto de bienes de cambio, las cuentas representativas que se pueden encontrar ahí. Y hay algunas preguntas teóricas más. Este ejercicio es relativamente cortito, sencillo y corto. Lo que busca es que entendamos todo el paquete, digamos, cómo hacer un cierre de este tema que estamos estudiando. Entonces, yo voy incorporando bienes al patrimonio, mercadería en este caso, y las voy consumiendo. Generalmente porque las vendo, porque ese es el objetivo que tienen. Entonces se transforman en un gasto que es el costo de mercadería vendida. Si por ahí no logran cumplir su objetivo de generar ingresos, será una pérdida porque se destruyó, porque fue hurtada, etcétera, etcétera, pero también registra. Después vamos a ver que, o ya habrán visto, mejor dicho, que el sistema de inventario periódico o de diferencia de inventario, como uso una formulita, considero que todo lo consumido fue vendido. En la práctica esto no es así, pero justamente la sencillez del sistema hace que interpretemos o consideremos que los eventuales faltantes están reflejados en la cuenta costo de mercaderías vendidas. Bueno, vayamos al caso Toto. Se dedica a la compra-venta de sombreros de una única marca, modelo y medida. Fíjense que si tuviésemos modelos distintos, ya tendríamos más fichas. La existencia al comienzo del periodo 1 del 6 de artículos para la venta ascendía a 66.000 pesos. ¿Qué detalle tienen esos 66.000 pesos? 60 sombreros que se compraron en su momento, el 12 de mayo, a 1.100 pesos cada uno, que incluían incluso el flete. ¿Por qué incluían el flete? Ese valor, porque el flete es un costo necesario y en su momento lo activaron. O sea que la cuenta mercaderías arranca con un saldo de 66.000 pesos. Voy a esperarlo a cabo. Espero un poquito. $60 sombreros
1.100 cada uno, 66.000 pesos. Voy a poner acá cantidad, voy a poner arriba, pero para que nos ubiquemos. Cantidad, precio unitario y total. Esto es referido a las entradas. Y este mismo nombre le vamos a poner a estas columnas. Cantidad, precio unitario. Bueno, eso viene desde el 12 de mayo. 60 sombreros a 1.100 cada uno, 66.000 pesos. Durante el mes de junio, dice acá el texto, realizó las siguientes operaciones. El 7 de junio, compra 50 unidades a 1.250 pesos cada una más IVA en efectivo. En principio, esa operación tenemos que registrar en el libro diario. 7 de junio, una compra al contado. Cuando es al contado no va a haber intereses. ¿Qué está pasando con mi...? Es lo que estoy haciendo mal. Voy a dejar de compartir un momentito. Cargar de nuevo. Ahí está. Entonces, esa compra el 7 de junio en el contado, mercaderías, voy a agrandar un poco más. ¿Ustedes llegan a ver ahí en el teléfono? Mercaderías, 62.500, ¿dónde salió? De 50 unidades a 1.250 pesos cada una. No hay intereses, lo único que separamos es el IVA, porque se pagó en efectivo. Lo único que separamos en el IVA. Ese mismo movimiento de la compra de mercaderías lo debemos reflejar en las fichas. Acá hay solo una ficha, que se produjo una entrada de
mercaderías de los sombreros. Entonces nos ubicamos en las tres columnas que resumen la cuestión de las entradas. Cantidad 50, precio unitario 1.250, el total en pesos 62.500. ¿Cuánto vamos a tener? 110 sombreros. ¿De dónde surgió esto? De 60 sombreros que venían desde el mes de mayo, más 50 que compramos. Entonces, esos 110 sombreros están repartidos en 60 comprados a 1.100 y 50 comprados a 1.250. Si yo sumo esos dos tipos, valores de sombrero multiplicados por la cantidad, me da 128.500, que es lo mismo que 66.000 más los 62.500. La cuenta mercadería que venía, vamos a hacer un mayorcito acá o donde, acá podría ser. La cuenta mercadería que venía con un saldo de 66.000, ahora se le agrega 62.500 en el debe, 128.500. Refleja lo mismo que esa única ficha de inventario. Operación sencilla, al contado, ni un problema. El 10 de junio se abona el flete de las mercaderías adquiridas ese 7 de junio por el importe total de 500 pesos más IVA 21%. Acá tenemos que aplicar lo que ustedes ya vieron cuando había un valor de incorporación. ¿Qué sucede con ese flete? Es un costo necesario. Voy a cargarlo, activarlo en la cuenta mercadería. Fue pagado al contado, lo único que discriminamos es el IVA. Al involucrar acá la cuenta mercaderías, necesariamente esto tiene que tener su reflejo en la ficha que corresponda o en las fichas que correspondan. ¿Qué sucede acá? No hay un cambio en la cantidad de las mercaderías disponibles. Nada más que cambia el valor unitario. Esas 50 que compramos en su momento, en lugar de costarnos 1.250, van a cambiar un poco. Sigue habiendo 110. Y tenemos $60 a 1.100 que venían de mayo y las 50 que compramos más el flete ahora suman 50 a 1.260. Aumentó en 500 pesos el saldo de la cuenta mercadería de ese mayor y llegamos a 129. Profe, ¿por qué ponemos el 10 pesos en ¿Cómo? precio? ¿Por qué ponemos el 10 pesos en precio unitario? Para reflejar de que estos 1.250 van a aumentar en 10 pesos. No quiero poner 1.260 acá porque va a quedar como que incorporamos
50 a 1260. En realidad, lo que estamos haciendo es corrigiendo únicamente acá en la existencia final. Acuérdense que no, así como acá está en cero, porque no aumentó la cantidad de mercadería comprada, simplemente cambió el valor de incorporación, ¿sí? 1250 era el precio del contado y 10 es el precio, el valor de incorporación ahora que activamos el flete, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe. Bueno, Dale. Y profe, ¿qué operaciones hay que hacer para saber que ese valor que aumenta el precio unitario es 10? Y fíjate, acá compramos, se había comprado 50 en su momento, el 7 de junio, acá en el texto, ¿sí? Si el flete te, si el flete te costó 500, quiere decir que el flete de cada sombrero es 10 pesos. ¿De dónde salió 10 pesos? 500 dividido 50. Muchas gracias, profe. Si el flete hubiera sido de 1000 pesos, hubiera sido 20 pesos por cada sombrero, ¿sí? Profe, ¿y se puede registrar junto también o no? Lo que sucede es que son fechas distintas. Profe, ¿eso hay que hacer cada vez que hay un flete? Toda vez, en este caso, el flete, porque es un costo necesario para incorporar esa mercadería. Lo que estudiaron en las clases anteriores. Flete, descarga de la mercadería, etcétera, ¿sí? No se olviden de los conceptos de valor de incorporación que estudiaron en su momento. Vamos a ir poniendo los casos acá. Noción de activo, acá aumento de activo, porque activamos el flete. Siguen siendo variaciones permutativas. El 14 de junio hace una nueva compra. Dice compra 45 sombreros a 1350 cada uno más IVA con un pagaré a 60 días. Y ahí paramos un poquito. Hizo una nueva compra. ¿De qué? De mercadería, de sombrero. La hizo con un pagaré a 60 días. ¿Esto qué implica? ¿De que la operación fue al contado o financiada? Financiada. 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 Muy bien. Entonces, el asiento en el libro diario va a incluir una cuenta regularizadora que Intereses son negativos. los intereses negativos a devengar. Yo tengo que desdoblar, segregar, separar los intereses implícitos o explícitos en la operación. Entonces, este asiento ustedes ya habrán visto varias veces que aparece el activo que compramos, el IVA porque hay que separarlo y segregamos los intereses. Y siempre va a aparecer una cuenta, o por lo menos una cuenta de pasivo, que está regularizada por esa cuenta de intereses negativos a devengar. ¿Cómo separamos los intereses? Y ustedes estudiaron distintas posibilidades. Si son explícitos, tenemos que agregarle, tenemos que calcular, agregarle los intereses y para eso, ¿qué hacen? Analizan cuánto se le queda debiendo al proveedor, le aplican el interés correspondiente, la tasa de interés por el tiempo y como ese servicio, esos intereses están grabados por el IVA, también agregan el IVA. Otras veces el interés está implícito, quiere decir que está
incluido dentro del valor de la compra. Y ahí hay que analizar distintas posibilidades. Antes de avanzar, a ver si ustedes me dicen cómo está la cosa acá. ¿Qué dice? Compra 45 sombreros a 1.350 con un pagaré a 60 días. Y nos dice que si la operación se hubiera pactado al contado, el precio hubiera sido de 1.300 por cada sombrero. Lo primero que tenemos que razonar es si son intereses implícitos o explícitos. ¿Qué les parece a ustedes? Implícitos. Implícito. Implícitos, muy bien. ¿Por qué? Porque en la factura de 1.350 están incluidos esos intereses. Entonces, yo tengo que desdoblar para registrar en el libro diario, porque tengo que incorporar por su valor al contado esos sombreros. Y entonces me pongo a analizar. ¿Hubo compras recientes hechas al contado al mismo proveedor y del mismo tipo de sombrero? En este caso no hubo. Otra posibilidad es que yo tenga información de cuánto sea el valor al contado. Y acá me dice que si se hubiera hecho la compra al contado, este proveedor me hubiera cobrado 1.300. Entonces, por diferencia entre los 1.350 que me facturó, los 1.300 que me dijo que hubiera sido el valor al contado, determino los intereses. 50 por cada sombrero. ¿Sí? Y como última alternativa, si no suceden estas cosas que hablamos recién, uso una formulita para hallar el valor descontado. Entonces, ¿se animan a decirme el importe acá de los ¿cuánto era? 45 sombreros. ¿A qué valor? 8.500. 45 por... ¿Y los intereses a devengar? 2.250. Veamos. 2.250, 58.500. El IVA no va a cambiar porque la suma de los 58.500 más los 2.250 da el total que nos había facturado. Y le quedamos debiendo 73.508. Acá yo voy a hacer una marquita, insertar una columnita. Voy a copiar esto, poner acá. Y en esta columna voy a poner un asterisco, una marquita o algo. ¿Por qué? Para no olvidarme, después a fin de mes pego una recorrida de este libro diario y si encuentro el asterisco me va a avisar de que esos intereses tengo que devengar. Una parte por lo menos. Porque acuérdense, estamos aplicando siempre el principio de lo devengado. Acá, bueno, ya que venimos haciendo, vamos a poner un activo que aumenta, un activo que aumenta. Esta es una cuenta regularizadora del pasivo. Esta es un pasivo que aumenta. Mirando acá, nos damos cuenta de que las tres que registramos hasta ahora, ¿qué tipo de variaciones patrimoniales son? Según su perfeccionamiento, según su efecto patrimonial y según su origen. ¿Se anima alguien a decirlo? Cualitativas, transaccionales e inmediatas. De perfeccionamiento inmediato, transaccionales y la primera palabra que dijiste no escuché bien. Cualitativas. Cualitativas o también en algunos libros o algunos profesores las llaman permutativas.
Muy bien. No se olviden, tanto para los alumnos de la comisión de IF como de la comisión A, que están si tienen alguna consulta, sin ninguna dificultad, sin ningún problema, activan el micrófono y me paran, ¿no? ¿Qué sucede el 22 de junio? Hay una venta de 105 sombreros a 4.450 pesos cada uno más IVA, en efectivo, por lo cual se le concede una bonificación por volumen de 50 pesos por cada sombrero. Acá, nuestra empresa Toto Sociedad Anónima, yo me estoy olvidando una cuestión. Este 14 de junio hicimos una compra. Esa compra tiene que tener su reflejo acá en la ficha de inventario, ¿sí? Discúlpeme, pero me olvidé. Eso va a hacer que tengamos más sombreros, 60 a 1.100 pesos, 50 a 1.260, 45 a 1.300, da un total de 187.500. En la cuenta mercaderías se agregó 58.500. ¿Me van siguiendo hasta ahora o no? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. No vamos muy rápido, no se están aburriendo tampoco. Por ahora no, profe. Este es un ejercicio sencillo, pero tiene también sus cuestiones ya. El tema es ir cerrando toda la parte esta, la operatoria después. Cada texto va a traer situaciones particulares y bueno, eso habrá que analizar. Ahora sí, vamos al 22 de junio. Vende 105 sombreros Profe, a la 4. compañera tenía una consulta. Y si no tienen, como yo no veo el chat acá, si no tienen audio y alguien escribe por ahí, transmitan la inquietud, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Yo recién me puedo conectar. ¿Esta actividad está en el aula o en el libro? ¿Perdón? Yo recién me puedo conectar. ¿Este audio está en esta actividad está en el aula o en el libro? El texto está en el aula, Ah, bueno, muchas gracias. dentro de la sección documento. Igual acá lo tenemos, lo comparto con ustedes, no sé si se llega a leer. Bueno, 22 de junio, vendemos 105 unidades en efectivo. Quiere decir que si la venta es al contado, no va a haber interés, no hay mayor problema. El asiento va a ser súper sencillo, va a ser caja a ventas, ahí va débito fiscal. Pero el hombre nos dice 105 sombreros, entonces le hacemos una bonificación de 50 pesos. ¿Qué tratamiento tienen las bonificaciones? Achican el valor. Reducen el precio del bien. Muy bien, no las registramos por separado, sino que achican el valor. Entonces, acuérdense, no usamos más la cuenta bonificaciones, ni descuentos, ni nada parecido. Caja a ventas. ¿De dónde salió este 462.000? No sé si llegan a ver ahí.
105 sombreros a 4.400 cada uno. El IVA de este importe, total que cobramos en efectivo, 559.020. Acá hay un activo que aumenta, un resultado positivo y un pasivo que aumenta porque le cobramos a nuestro cliente un impuesto y tenemos que ingresar ese importe a la AFIP. ¿Qué tipo de variación patrimonial es? Modificativa, transaccional y Modificativa aumentativa. Muy bien, modificativa aumentativa. Entonces, al ser modificativa, ¿qué principio de contabilidad aplicamos? Seguramente. de lo devengado. Los vengados. De lo devengado, porque devengado equivale a resultado. El principio de los devengados se refiere a variaciones modificativas. Muy bien. Vamos a aprovechar el ejercicio para repasar otras cuestiones. Entonces, si aplicamos el principio de los devengados, estamos registrando el resultado negativo en el periodo en que se produjo el hecho generador. Y entonces razonemos acá cuál fue el hecho generador y eso nos va a definir cuál regla, pauta o norma usamos para imputar o asignar el resultado al periodo. ¿Alguien se anima a decir? ¿Cuál fue el hecho generador de la venta? La primera regla de los resultados positivos que está El gasto directamente operacional. relacionado con un gasto. No. O sea, es la primera regla de resultados positivos, pero después... El hecho generador sería el bien vendido, ¿no? Claro, porque el hecho generador es la entrega del bien, en este caso sí. A veces es la prestación del servicio. O sea, la primera regla de imputación de resultados positivos habla de que hay que analizar si se produjo la entrega del bien o prestación de servicio y registrarla en ese periodo. ¿Sí? Porque estamos hablando de la venta, ese resultado positivo. Ahora bien, no sé si se le aclaró, le confundía a la chica que habló hace un ratito. ¿Qué registramos después cuando llevamos inventario permanente? ¿Qué podemos registrar después de la venta? El costo de la mercadería. El costo de la mercadería vendida. Muy bien. El asiento, ustedes ya saben, costo de mercadería vendida a mercadería. Acá está abreviado. A mí no me gusta mucho abreviado. A mercadería. Muy bien. Resultado negativo. Y una disminución del activo. Se produjo un costo consumido. Parte de la mercadería fue utilizada, en este caso, para conseguir el objetivo de generar ingresos. ¿Qué importa? Y en este caso, al llevar el método PEPS, el método por diferencia de inventario, por inventario periódico, permanente, perdón, me equivoqué como 3 veces. El importe va a salir de la ficha. Vamos a ir a la ficha y ese día vamos a reflejar esa salida de
las unidades vendidas. Y entonces, ¿cuánto vendimos? 105. ¿Qué significaba WEPS, que es el método que utiliza hasta la empresa? Hasta acá es común a todos los métodos. Si hubiéramos llevado el PEPS, el PPP o el WEPS, esta primera parte hubiera sido igual si hubiéramos llevado el PPP. En lugar de tener varios valores, hubiéramos tenido uno solo, pero las cantidades hubieran sido las mismas. Hubiéramos tenido un solo promedio. Donde cambia o hay que tener en cuenta el uso del método es cuando se produce una salida de mercadería. En este caso porque hubo una venta. Usando el método WEPS, que es el que propone el caso, ¿cuál sería el mecanismo para calcular el costo de esa venta? ¿Alguien se anima a decir? Los últimos que se compraron, profe. 45.000 a 1.300. Ajá. O sea, que empezaríamos, se vendieron los sombreros que se vendieron, digamos, ¿sí? Le fue cargando, no sabemos si fue el comprado primero, si fue el comprado el último. Pero en el cálculo del costo, suponemos que se van consumiendo los últimos comprados y una vez que se agotan, vamos a lo siguiente y si hace falta a lo siguiente. ¿Eso queda claro? ¿Les queda claro a todos? Ustedes son muy jóvenes, pero ¿conocieron el jueguito este del Pac-Man? Obvio que ¿Llegaron sí, a profe. ¿Eh? Obvio que sí, profe. Terrible ¿Sí? juego. Bueno, yo conocí, nunca jugué porque en esa época existían máquinas y había que comprar una ficha para jugar, pero bueno, vieron que uno va comiendo fichitas. Bueno, con el método WEPS, ustedes van comiendo, tienen esto ordenadito, por supuesto. Acá están las que se compraron primero, después las que se compraron después y acá las que se compraron en tercer término. Y lo que hacen es, con el método WEPS, ir comiendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Con el PEPS es al revés la cosa, vienen comiendo de arriba hacia abajo y así vayan. Y en el PPP no hay problema porque tienen todo determinado a un valor. Entonces, el costo va a ser la sumatoria de 45 unidades a 1.300, 50 a 1.280, ahí vamos por 95 y tenemos que llegar a 105, y 10 a 1.100. ¿Se entendió esto? 45 a 1.300, que son estas 45, las considero consumidas. 50 a 1.280, también las considero consumidas. Y después 10 solamente porque tengo que llegar hasta 105, a 1.100, que es el valor de las primeras compras. Esto me da un total de 132.500. Y es ese el importe que voy a reflejar acá en el asiento del costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Me van a quedar 50. 155 menos las 105 que vendí, 50 unidades o cantidad, en cantidad. ¿A qué valor? A un único valor porque las otras ya consumí de 1.100 pesos.
total 55.000. Si yo mayorizo la cuenta mercadería y saco el saldo, voy a llegar a 56.500. Muy sencillo el ejercicio, pero me interesa sí que no les quede duda de dónde salió el importe y cuál razonamiento hicimos al usar el método WEBS. Siempre soy ordenadito en la ficha, hago los controles, ¿sí? En esta ficha los valores de venta no tienen nada que hacer, porque eso es un trato con cada cliente. Lo que acá hacemos es trabajar con valores de costo para determinar los valores de entrada y salida. Profesor, disculpe que le interrumpa. ¿Hasta qué hora está prevista la clase? Y más o menos normalmente para 2 horas, pero porque eso es lo que tardamos. Acá estamos yendo bastante despacito, pero va a entrar bien en la actividad. Y después yo me quedo por cualquier consulta. E incluso, si que terminamos antes, podemos hacer este mismo ejercicio con otro método. O ver consultas de todo tipo. Pero hasta las 9:30 casi seguro que vamos a estar. ...25 de junio... una devolución de 5 sombreros de los que se vendieron el día anterior. Se hace la nota de crédito correspondiente a cuenta de futuras ventas. Este hombre nos devuelve 5 sombreros. ¿Le devolvemos el dinero? No. Lo que hacemos es una nota de crédito, un comprobante en donde le avisamos a ese cliente de que tiene un saldo a favor y que lo puede utilizar más adelante cuando nos compra otra cosa o cuando nos vuelva a comprar sombrero. ¿Sí? Un anticipo. Vamos a tener una deuda con ese cliente, un anticipo, ¿sí? ¿Y qué deberíamos de evitar? En cierta forma, achicar la venta, ¿no es cierto? En estos casos, generalmente se usa una cuenta regularizadora de la cuenta ventas, que se llama devolución de venta, que va a ir restando a la cuenta ventas al final del mes, ¿sí? En cierta forma, estamos dando vuelta a este asiento, pero en lugar de usar la cuenta ventas en el debe, que es algo que no nos gusta, porque es un resultado positivo que solamente se acredita, usamos una cuenta regularizadora de evolución de venta. ¿Qué otra cosa tenemos que corregir? Caja no va a cambiar. ¿Por qué? Porque como bien dijo la compañera, va a aparecer un anticipo al cliente. ¿Qué otra cosa se modifica al haber una devolución? Al haber una nota de El IVA. el IVA. Y acá aparece IVA crédito fiscal en lugar de IVA débito fiscal. Esta es una cuestión de impositiva. Si ustedes ponen IVA débito fiscal, porque todavía no estudiaron impuestos, no está mal, porque achica esa deuda que tenemos con la AFIP, ¿sí? El importe, ¿cuánto va a ser? 4.400 por 5, que es el valor al que le habíamos vendido los sombreros. 5 a 4.400. El IVA, y le quedamos debiendo 26.620. ¿Alguna duda con este asiento de la devolución?
no le devolvemos el dinero. Le quedamos debiendo porque le dimos una nota de crédito a cuenta de futuras operaciones. ¿Qué tenemos que corregir también? Si se corrigió la venta, ¿qué les parece? ¿El costo de mercadería vendida? El costo de la mercadería vendida, muy bien. Y acá, bueno, yo como allá cambié el nombre de la cuenta, como usé un nombre distinto, voy a poner esto. Y acá ustedes incluso pueden ir mejorando el análisis de la cuenta cuando, a medida que van avanzando en la materia, antes ustedes decían costo de mercadería vendida, una cuenta de resultado negativo, se debita cuando se refleja el costo de la mercadería o el sacrificio económico realizado para la venta, y ustedes decían normalmente no se acredita. Y acá sí aparece una situación en donde sí se acredita. Entonces ahora ya le pueden agregar, pueden decir, se acredita cuando hay una devolución de venta para corregir el costo, ¿sí? ¿Qué importe? Y vamos a tener que ir a la ficha para determinar ese costo que tenemos que corregir. Vamos a poner la fecha y vamos a poner el por qué hacemos ese movimiento. Devolución de venta. Esta devolución de venta, yo no sé, en general creo que todos los profesores anotan como una salida negativa. Podía haberse registrado como una entrada en la ficha. No sé cómo hacen lo de la comisionada. Si es que hay alguno escuchando, generalmente ponen así, restando. Así sí. Ah, bueno, me alegro. O sea, coincidimos, cualquiera de las dos formas sería igual. ¿A qué valor a qué valor de costo tengo que reingresar esa mercadería? ¿Qué les parece? A 1100. A 1100, dice una compañera. ¿El resto del curso está de acuerdo o no? A 1300, profe. A ver, una tercera opinión. 1300. 1300. 1300. Parece 1100, que profe. la opinión mayoritaria es 1300, pero a ver, vamos a razonar. Volvamos a la operación de venta. Habíamos visto que vendimos 105, ¿se acuerdan? Por eso tomamos 45 a 50 y después a 10, para llegar a los 105. En la realidad, ¿cuánto vendimos? ¿Vendimos? 100. 100. Entonces, ¿cuál hubiera sido nuestro costo? Hubiera sido 45 a este valor, 50 a este, ¿y cuánto a este? 5. 5 nomás. Entonces, ¿a qué valor tenemos que reingresar? 1100. Ah, 1100. Ahí me gustó más. ¿Les quedó claro fundamentalmente lo que dijeron 1300? ¿Por qué a 1100? Porque yo tengo que, así como acá fui comiendo de acá para allá, ahora paré antes, digamos. Comí 45, volviendo al tema del Pac-Man. Comí 45, después 50 y solo 5 debería haber comido. Entonces, corrijo eso
de esta forma. Siempre sin apuro y ordenadito, razonen 2 veces antes de registrar, no se apuren, porque es fácil, es muy común confundirse. Si teníamos 50, nos devolvieron 5, ¿cuánto vamos a tener? 55. 55. Y esos 55 van a estar a 1100. Entonces, lo que acá aparece como número negativo en las salidas, acá va a aparecer como un importe aumentando del activo, porque en realidad está reflejando una entrada. $5.500, mercadería por 5.500, a costo de mercadería vendida 5.500. Acá hay un activo que aumenta y bueno, un resultado negativo como excepción, digamos, que se acredita. Profe, ¿por qué el activo que aumenta es por la mercadería que vuelve para mí? Claro, vos tenías mercaderías, un costo no consumido, ¿no es cierto?, que venía de antes. Cuando, no sé si está siguiendo el cursor ahí, cuando vendiste, le diste salida, reflejaste la disminución de ese activo, y como ahora parte de esa mercadería vuelve, reflejas como un aumento del activo. ¿Se aclaró? ¿O se me entendió? Sí, profe, gracias. Dale. Yo no le entendí, profe. Cuando ustedes tenían mercadería, ¿no es cierto? Vamos al mayor. Quizá esto le ayuda. Tienen mercadería, ¿no es cierto? Cuando vendieron, registraron el costo, acreditaron la cuenta. Y cuando les devuelven mercaderías, esa mercadería reingresa al patrimonio. Entonces tengo que debitar. Aumenta el activo no porque hice una nueva compra, sino que aumenta el activo porque hubo una devolución de bienes que yo registré como que habían salido ya. ¿Sí? ¿Se me entendió? Sí, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, Profe, y en el caso que yo tenga una devolución de mercadería por una mercadería dañada, por ejemplo, ¿cómo anoto? después acá estamos suponiendo que todavía no reflejamos el eventual cambio en el valor de esa mercadería si es que está defectuosa, digamos. Simplemente razonamos qué pasa en el patrimonio cuando nos devuelven esa mercadería, ¿sí? Después, si es que haciendo un inventario llegamos a la conclusión de que esos 5 sombreros a lo mejor no se pueden vender más, le daremos de baja, ¿sí? Pero por ahora, Profe, ¿sí? si estuviéramos analizando el método PEPS y la venta fuera 60 unidades por 1100 y 45 por 1260, la devolución sería ¿por qué valor? Ojo que nunca es la venta, sino el costo que vos tomaste Sí, hubiera sido, claro, entonces vos hubieras arrancado así, ¿no es cierto? Hubiéramos consumido 60 y después solamente 45 para llegar a 105, ¿sí? sí, ¿Me seguí o voy muy rápido? sí, le estoy siguiendo. Entonces hubiera hecho 60 más 45, 105. Y hubiera vuelto hacia atrás 5, o sea, hubiera sido 60 a 1100, que no cambia, y solamente 40 a 1260. Entonces tu corrección acá hubiera sido a 1260. Ah, vale, gracias, profe.
Siempre esto no se aprende, digamos, escuchándome a mí o a cualquier. Esto por ahí se aprende mucho sentándose, haciendo una planillita, el rayado de la planilla, una planilla acorde al tamaño de la letra de usted, etcétera, etcétera. Porque esto se aprende mucho haciendo, digamos, y por ahí equivocándose, pero al corregir, después ya uno internaliza bien el mecanismo. Bueno, vamos a aprovechar, hoy habíamos dicho que la venta, ¿no es cierto?, era una variación modificativa aumentativa y razonamos que al ser modificativa se aplicó el principio de lo devengado y analizamos cuál es la regla, pauta o norma de imputación de ese resultado positivo. Después registramos el costo y no razonamos nada, no hicimos el razonamiento, vamos a hacer ahora. Acá buscamos un resultado negativo, entonces la variación es modificativa disminutiva. De perfeccionamiento inmediato, porque el cambio en el patrimonio se produjo en ese momento, y transaccional porque surge de una variación transaccional. Ahora sí, si es modificativa, aplicamos el principio de lo devengado, y si es de resultado negativo en la cuenta que apareció, estamos frente a una de las tres posibilidades de reglas de asignación de resultados negativos. Y ahora les quiero escuchar a ustedes. Se aplica la tercera regla de los resultados negativos, la que no se relaciona ni con un periodo ni con un resultado positivo. No, esa es con un resultado Yo creo que positivo. es la primera La que primera regla, se profe, del relaciona con resultado Se un relaciona positivo. directamente con un resultado positivo, profe. Y así es. Yo estoy escuchando. Sí, parece que el que contestó primero se apuró un poco. Ese costo de mercaderías vendidas es una consecuencia directa de este resultado positivo que fue la venta. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, este costo de la mercadería vendida es un resultado negativo que está vinculado directamente a este ingreso. Si queremos ir un poco más atrás, ustedes recuerdan que cuando estudiaron clasificación de resultados, aparte de clasificar en resultados positivos y negativos, decían los positivos son los ingresos y las ganancias. Cuando hablamos de ingresos, entonces no estamos hablando de entrada, sino que estamos hablando de resultados positivos que son habituales en la empresa y que tienen un costo, que es necesario hacer un sacrificio económico para obtener ese resultado positivo. Por eso, en la empresa comercial, la cuenta por excelencia de ingresos es la cuenta ventas, ¿sí? Y este costo, este sacrificio económico que hicimos, está vinculado directamente con ese ingreso. Entonces, acá aplicamos la primera regla de imputación de resultados negativos, esa que dice que si un resultado negativo está vinculado directamente con un resultado positivo o con un ingreso, se registra en el mismo periodo en que se produjo el ingreso. ¿Vamos? No se apuren con este tipo de cosas, ¿sí? Y traten de escribirlo, porque ustedes después en la evaluación, tanto en la evaluación como en algún escrita como en algún oral, van a tener que escribir, y muchas veces uno cree que sabe, que tiene claro el concepto, y después lo escribe y lo escribe a media. Entonces hay que escribir, leer, darle a un compañero. Es más difícil ahora en esta época en donde por ahí no nos juntamos tanto, pero compartir con otros lo que uno escribe o piensa, y que el otro por ahí nos diga, ah, pero faltó algo, o no te entendí, etcétera, etcétera, y son formas de ir
internalizando los conceptos. Bueno. Y antes de avanzar, llegamos al 30 de junio y recorremos el libro diario y bueno, acá solamente aparece un asterisco, porque el ejercicio es súper cortito, ¿no es cierto? Este asterisco que nos recuerda de que tenemos que reflejar parte de estos intereses en el mes de junio porque ya fueron consumidos. Tenemos que reflejar el resultado negativo independientemente de que haya habido pagos o cobros. ¿Me pueden decir qué asiento voy a hacer ahí? ¿Qué cuentas? Interés negativo a interés negativo de vengar. Sí. Muy bien. Intereses, este perdido no me gusta. Negativos. Intereses negativos de vengar. Siempre voy usando los mismos nombres, ¿sí? Acá abrevié intereses, entre paréntesis, el signo negativo de vengar. Bueno, acá uso lo mismo, nada más que le agrego la palabrita a. ¿Qué importe? Estos 2.250 pesos surgieron de una operación que se hizo el 14 de junio a 60 días con un pagaré, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué cuentita? Y acá cada uno hace la cuenta de la forma en que le resulta más fácil. Si yo hago 2.250 dividido 60, voy a tener el importe del interés por un día. Luego tengo que multiplicar ese importe por la cantidad de días que pasaron desde el 14 de junio al 30, que serían 16 si no me equivoco. El día 14, entonces 2.250 dividido 60 por 16. $600 de interés. ¿Alguna consulta sobre este asientito? ¿Qué tipo de variación patrimonial registramos acá? Modificativa disminutiva. Modificativa disminutiva, muy bien. ¿De perfeccionamiento? Continuo. Continuo. El perfeccionamiento continuo y transaccional porque tuvo su origen en una transaccional. Si aplicamos el principio de lo devengado, hay una regla que fundamenta o que respalda ese asiento que hicimos independientemente de que haya habido movimiento de fondos o pagos o cobros. ¿Cuál es esa pauta, esa regla, esa norma? La segunda regla tiene que ver con un periodo. La segunda regla de los resultados negativos que dice que si no tiene que ver con un ingreso, pero sí con un periodo, registro al final del periodo. Muy bien.
acá postergamos a fin de mes, registramos en forma diferida, Profe, ¿por qué en este caso es, cómo es? No inmediato, sería no es, continuo. no es inmediato porque estos intereses, estos 600 pesos que yo reflejo, no son del día 30, son del día 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta el día 30 de junio, ¿sí? Un cambio en el patrimonio que se fue dando por una suma de momentos y yo registro a final de periodo por una cuestión de practicidad. Postergué la registración de ese gasto al final del mes. Medio como ustedes habrán visto que pasa lo mismo con los alquileres, con el gasto de luz, etc. Yo voy gastando luz todos los días, pero reflejo a fin de mes cuando al final del periodo para dejar asentado ese gasto. Disculpe, profe. En la Sí, fórmula que dio, el 60, ¿con sí. qué se relaciona? Y acá con esto que dice acá Dice en que el firmó texto, 2 meses. con pagaré a 60 días. Muchas gracias. Entonces a la C dividido 60 me da el interés de un día. Y después le multiplico por 16. Hablando de intereses, estos intereses negativos, este resultado negativo, ¿es un gasto o una pérdida? ¿Alguien se anima a responder? Si no me equivoco, un gasto, profe. ¿Podés decir por qué? ¿Es un gasto y no una pérdida? Porque tuvo un sacrificio económico para hacer la operación anterior. Sí, pero en realidad los gastos en realidad tienen que ver si permitieron o no en forma directa o indirecta a generar ingresos. ¿Sí? Este interés negativo es Sería un gasto porque está relacionado con la venta que se realizó el 14, si no me equivoco. no, en realidad el 14 se hizo una compra. Es un Perdón, gasto, es un gasto porque es un sacrificio económico habitual dentro de la empresa y en cierta forma contribuye a generar ingresos en forma indirecta. Si yo no tenía plata, pero mediante esa compra financiada pude traer mercadería a mi negocio y eso me permite vender, está en cierta forma contribuyendo a la generación de ingresos. Tiene una relación indirecta, digamos, ¿no? Es una relación indirecta. Lo mismo pasa con los intereses positivos. Los intereses positivos son ingresos. ¿Por qué? Porque yo tuve que hacer un sacrificio económico para obtenerlo, que es bancarle a mi cliente 40 días, 60 días, etcétera, hasta que me pague el costo financiero que eso implica. Bueno, avanzando un poquito más, acá termina en realidad, pero el hecho de llevar inventario permanente en cualquiera de los métodos implica de que nosotros tenemos información escrita de los saldos, de las existencias. Y de acuerdo a esta ficha, al día 30 de junio tenemos 55 sombreros. ¿Qué ventaja tiene llevar inventario permanente? Y no la desventaja, que es un poco trabajoso, etcétera, que implica un trabajo adicional que cada vez
se relativiza porque hay cada vez más mecanismos o más tecnología aplicada a este tipo de cosas. Pero la ventaja que tiene es que yo tengo por escrito acá que tiene que haber 55 sombreros y puedo hacer esa parte de la segunda etapa, que es la de confrontación con la realidad. Puedo comparar lo que tengo anotado con lo que hay en la realidad. Y para ver cuánto hay en la realidad, hago un inventario, un recuento físico. El 30 de junio, dice acá el práctico, el inventario arroja un saldo de 55 sombreros. Entonces, alguno me va a responder, ¿qué me está indicando esto? ¿O no me indica nada? ¿Te está refiriendo a que concuerda con la realidad, la existencia final? No Concuerda hay con sobrante la ni realidad. faltante. O sea, no hay sobrante ni faltante. Muy bien. En este caso no hay faltante ni sobrante. Y si había 56 en la realidad, ¿qué hubiéramos tenido que reflejar? Sobrante. Un sobrante. Y si había 54, un faltante. Entonces, como acá no hay nada, no registramos más nada. Pero siempre razonen dos veces. La ficha tiene que quedar reflejando la realidad. Entonces, si es que hay 56, ustedes van a tener que agregar uno para que quede reflejada la realidad. Y van a tener que debitar la cuenta mercadería y reflejar el resultado positivo, que es una ganancia. Me querían preguntar algo, parece. Sí, eso era si era un resultado positivo el sobrante. Profe, El sobrante. perdón, No, te escucho. si habría un sobrante entraría por 1100, ¿no? Si habría un sobrante, digamos, entraría por 1100. Y vamos a mirar la ficha. Y yo me pedí, van a hacer mercaderías a sobrante mercaderías. Esa va a ser una variación modificativa aumentativa, no transaccional, de perfeccionamiento inmediato. Y ahí van a poder decir, es un resultado positivo, que no se relaciona ni con un ingreso ni con un periodo, se registra cuando se conoce. Tercera pauta mejor dicho, un resultado positivo que no tiene que ver con la entrega de bienes ni la prestación de servicios, no está relacionado con un periodo, se registra cuando se conoce. Si hubiese un faltante de mercaderías, sería la aplicación de una regla de resultados negativos. No tiene que ver no está relacionado directamente con un ingreso ni con un periodo, lo registro cuando lo conozco. Son variaciones no transaccionales y en un caso es una ganancia y en otro caso es una pérdida. Si Disculpe, ustedes profe. empiezan, En ¿cómo? ese caso, el sobrante se registra a 1100. Sí. ¿Y qué pasa cuando tipo que hay 55 unidades, pero 10 son a un valor y 45 a otro valor? Y tenés que analizar con qué método estás trabajando, digamos. Si es si es un faltante y estás con el peso, vas a dar salida por el precio del valor de más arriba. Y si es web, por el valor de más abajo. El mismo razonamiento que haces cuando quieres registrar la salida por el costo. Profe, ¿y si ¿Mm? hubiera un sobrante, se registraría solamente en existencia o se registraría en entrada también? No, tenés que registrar en el libro diario y el importe va a salir de acá y vas a tener que agregar acá un renglón y vas a poner sobrante
como que entró 1, Pero en el entrada también se valor. registraría. ¿Cómo? En entrada también se registraría. Porque es un sobrante. Ahora, si fuese un faltante, vas a registrar como una salida. Ah, sí, dale. Gracias. Siempre razón. Bueno, eh, a ver, acá había alguna preguntita más. Disculpe, profe, yo le quería pedir si puede hacer un ejemplo sencillo de libro diario, de cuando viera un faltante o un sobrante. Bueno, a ver, le voy a agregar acá. Voy a copiar el formato un poquito aquí. A partir de acá inventamos, digamos, para razonar. Vamos a suponer que el 30 de junio nos encontramos, voy a poner acá, si hubiese un faltante, Para que haya un faltante, ¿qué tiene que decir? ¿Qué va a aparecer en la realidad? Van a aparecer menos que 55 sombreros, ¿no es cierto? 52, 53, 54, etc. Entonces, ese faltante va a ser un resultado negativo, faltante de mercaderías. ¿Y qué activo tengo que reflejar de que desapareció o disminuyó? Mercadería. Muy bien, mercaderías. Entonces, a mercadería. ¿Y el importe? ¿De dónde va a salir? De la ficha. Y acá, para que reflejando la realidad, voy a tener que, en vez de hacer todo esto que está acá, voy a tener que reflejar el 30 de julio una salida desde un sombrero a 1100, bla, 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 y en el asiento poner el importe 1100. Acá el costo no consumido mercaderías no cumplió su objetivo, que era generar ingresos. Por eso es una pérdida, ¿sí? Una variación no transaccional. Estoy aplicando la tercera pauta o regla de asignación de resultados negativos. No está vinculado con un ingreso ni con un periodo, se registra cuando se conoce. Si hubiese un sobrante, sería, acá ustedes ya me van a decir qué cuenta va en el debe, cuál va en el haber. ¿Me ayudan? Mercaderías a Eso, sobrante de mercaderías. Muy bien, sobrante de mercadería. Sobrante, me quedé corto ahí, sobrante de mercadería. Yo ni sé si hay alumnos del ACA, si están todavía, pero acá hay un activo que aumenta y un resultado positivo, una variación transaccional. Acá hay una ganancia, un sacrificio económico obtenido sin costo, porque se ve que facturamos 30 a algún cliente y le dimos 29 nomás. No es muy honesta la cuestión, pero y Profe, bueno, en este caso transaccional dijo. va a ser a 1000, perdón, Transaccional dijo. no transaccional, Ah, no perfecto. transaccional.
Gracias. un caso de ganancia. No, lo que iba a decir es que por ahí, en lugar de usar faltante de mercaderías, algunos ponen faltante de inventario, diferencia de inventario. En vez de poner sobrante de mercadería, ponen a diferencia de inventario o a sobrante de inventario. A mí me gusta por ahí poner faltante de mercadería y sobrante de mercadería. Así como usamos faltante de caja o sobrante de caja. No me gusta usar faltante, diferencia de inventario, ¿por qué? Porque diferencia de inventario es un método, un sistema que también se llama inventario periódico. Profe, pero estaría bien usar diferencia de Sí, inventario sí, sí. porque en la Sí, comisión no, A utilizamos de eso. está bien. No, eso hoy yo bien de entrada le aclaré por ahí. Está súper bien. Yo porque no quiero que se confundan con el método de diferencia de inventario. O sea, por un lado, la cuenta diferencia de inventario refleja que está faltando mercadería, ¿no es cierto? O sobrando. Pero lo que acá pregunta, por ejemplo, en qué consiste el método de determinación del costo de ventas por diferencia de inventario, se refiere al método. Acá yo no puedo escribir, pero el método diferencia de inventario el método por diferencia de inventario tiene otro nombre también. No sé, ¿alguien escuchó, leyó algo distinto, no? También se llama por inventario periódico. Justo en contraposición a inventario permanente. Inventario permanente quiere decir que yo todos los días voy controlando, anotando en la ficha y puedo controlar. Inventario periódico no. ¿Qué quiere decir? Cada tanto periódico. Cada cuánto hago el inventario. Y por lo menos al final de cada periodo. Entonces, ¿cómo se determina el costo? Ustedes ya saben esto. ¿Cómo se determina el costo por el método de diferencia de inventario? ¿Alguien me sabe decir? La existencia inicial más las compras menos la existencia final. Existencia inicial más las compras, menos, en todo caso, por si hubo devolución de compra, ¿no es cierto? Y menos la existencia final. En algunos libros esto de devolución de compra ni aparece porque el mayor de la cuenta compras te tira, que es por débito y crédito, te tira el total de compras neteado, digamos. ¿De dónde saco la información de la existencia inicial? Del mayor de la cuenta El valor de la mercadería al momento inicial. al momento inicial, ¿no es cierto? Que O coincide también con puede ser la el existencia final resultado del periodo anterior, claro, el no el registro resultado, del periodo anterior. sino el importe, no el resultado, sino el importe de la existencia del final del mes anterior. Muy bien. Las compras salen del mayor de la cuenta compras y para la existencia final, ¿qué yo tengo que hacer para hallar el importe de la existencia final? Un inventario. Todo esto tiene que aparecer en pesos, claro. Hay que hacer un inventario. ¿En qué consiste el inventario? En ir y contar en el depósito, en el salón de venta, en la góndola, todas las mercaderías en existencia y ponerle un valor. Y vamos a suponer, vamos a seguir con Toto, pero vamos a salir de la
de la realidad de Toto. Vamos a suponer que encontramos 10 sombreros, 15 paraguas y 6 boinas. ¿Saben lo que son las boinas, no? Sí. Esto está en unidades físicas, 10 sombreros, 15 paraguas y 6 boinas. Yo tengo que expresar esto en pesos. ¿Y cómo transformo en pesos el valor de los 10 sombreros? ¿Con qué dato? Olvídense de Toto, ¿eh? Con el de las compras, Con el dato. Entonces compré sombrero al principio del mes a 100 pesos y a mediados del mes a 110. ¿Cuál voy a tomar? El de 110. El de 110, el precio, el valor de compra más reciente, porque ese es el que refleja la realidad. Entonces, si compré a 100 por unidad, ¿no es cierto? Unitario. Si lo paraguas compré a 160, vamos a suponer que son más caros que los sombreros, y las boinas compré a 80. Entonces, el total de la mercadería, el total de la existencia final va a ser este por este. Y ahí transformé en pesos la existencia final. Sumo todo, la existencia final 3.880. Ese es el método por inventario periódico, que se llama por diferencia de inventario, como dice acá, pero también como yo escribí acá. También se llama inventario periódico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la comparación entre lo que había al principio más lo que compré menos lo que hay al final. Estoy diciendo, consumí lo que había al principio más lo que compré menos lo que me queda. Por supuesto que es mucho más sencillo de calcular. Lo único que hay que tener presente es que cuando registro tengo que cancelar la cuenta compras y lo que también tengo que saber es que como no tengo ni una ficha donde comparar, tengo que, o estoy presuponiendo que todo lo que se consumió fue vendido. Eso es lo que dice esta pregunta acá. ¿Cuál es el tratamiento que este método le otorga al faltante de mercadería? Y acá esto se puede contestar de varias formas. El faltante de mercadería está metido dentro del costo. Dicho de otra forma, no se puede determinar los faltantes porque justamente no se lleva ni una ficha y se considera que todo fue vendido. Acá en la otra hoja, yo no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahora. Sí, pero Escucho. O sea, en la pregunta es cómo se determina el método de diferencia de inventario. Ahí sería, Como vimos recién en la formulita, acá está. Por el valor, todo en peso, ¿no es cierto? La existencia inicial más la compra menos la existencia final. Yo estoy saliéndome de Toto, ¿eh? Cada empresa lleva un sistema y dentro de los sistemas un método. No hay que hacer una ensalada. Yo estoy simplemente ya comentando nomás que si es que lleváramos el método por diferencia de inventario, que también se llama inventario periódico,
haríamos una formulita y estoy comentando de dónde sale la información para hacer el cálculo. Acá, solo si quieren ver, yo tengo hecha la solución para el mismo caso de Toto, si es que hubiéramos llevado el sistema de inventario periódico o por diferencia de inventario. ¿Quieren verlo un ratito o no? Profe, tengo Sí, una profe. pregunta. ¿Sí? Es, en el caso que tuviéramos una devolución de compra, ¿se registraría bajo costos de mercaderías vendidas a mercaderías? No, no. Cuando tenés una devolución de compras, vos estás devolviendo, ¿sí? Entonces, cuando vos compraste, hiciste mercadería, el IVA, crédito fiscal, ¿no es cierto? Sí, y había interés también en ese caso. Bueno, si es que es financiado, hay intereses negativos a devengar. Y acá hay un pasivo a documentos a pagar ¿sí? O proveedores. Cuando haces la devolución, acá también corrió a la derecha porque está ancha, vas a acreditar mercaderías, vas a corregir el IVA débito fiscal porque vas a recibir el IVA crédito fiscal porque vas a recibir una nota de crédito y vas a tener un activo, un anticipo a proveedores. Porque no te devuelve el dinero ni modificas el importe del pagaré, ¿sí? ¿Contesté tu pregunta o no? Sí, ¿Y sí, los gracias, profe. intereses, profe, no se devuelven también? Y los intereses acá serían traila muy finito, digamos, ¿eh? Teóricamente también cambian los intereses, Pero igual se cambiaría, pero devuelven los hay que intereses, ver, profe. ¿eh? Pero igual se devuelven los intereses por la cantidad de Deberíamos mercadería. registrar proporcionalmente. Lo que sucede es que en la práctica comercial por ahí suceden ese tipo de cosas que vos por ahí decís, no, te hago la nota de crédito, pero no cambiamos lo... Pero no estaría mal si registro. No estaría mal para nada. Pero es entrar a hilar muy finito. Dale, gracias, profe. Yo acá tengo la solución de el mismo caso, si quieren mirar rapidito nomás, por diferencia de inventario, inventario periódico. Nada más que cada vez que compramos, en lugar de usar la cuenta mercadería, usamos la cuenta compras, que es una cuenta de movimiento. IVA crédito fiscal, los importes no cambian, 62.500. Si miramos lo que hicimos hoy, bien arriba, 62.500, 13.000 y pico, a caja 75.000. Cambia el hecho de que usemos la cuenta compra. Se activa el flete, se Y activa que no en se la cuenta. registra, y que no se registra el CMB después de cada venta. Claro, registramos la cuenta compra al flete, acá compramos de vuelta, acá vendimos y no hacemos el asiento de ventas. ¿Por qué? Porque el asiento de ventas lo vamos a reflejar al final del periodo. Se compró, se devolvió un poco de mercadería, etc. Y
Al final del mes se hace un cálculo del costo de la mercadería vendida que va a ser la existencia inicial de mercaderías más las compras que surgen del mayor de la cuenta compras, menos la existencia final que va a ser, en este ejemplo que vimos, los 55 sombreros y la última compra fue hecha a 1.300 pesos. Entonces nos da un costo de mercadería vendida de 116.000. Y eso, esto de los intereses no cambia. Y acá hacemos dos asientos, si ustedes se fijan. Voy a poner en color amarillo, con un fondo amarillo. Que se podrían hacer en un asiento solo. En este primer asiento lo que se hizo es refundir en la cuenta mercadería todas las compras, para que la cuenta compras quede saldada. Acuérdense que es una cuenta de movimiento y tiene que quedar saldada a fin de mes. Y en la otra, el tradicional asiento de costo de la mercadería a mercadería por el importe que nos dio al aplicar la fórmula, ¿sí? 116.000. Este mismo asiento, mejor dicho, estos dos asientos, si ustedes, yo no les quiero confundir, simplemente les quiero hacer ver que en algunos libros puede aparecer algo distinto. Capaz, o a lo mejor aprendieron distinto en la secundaria. Por un lado, la cuenta mercaderías, y en algunos libros incluso dice acá al costadito, existencia final, que a mí no me gusta demasiado porque lo que quiere indicar que es simplemente el valor de la existencia final, no es una cuenta distinta. Costo de mercaderías vendidas. Compra siempre se acredita y mercaderías en el haber por el valor, y ahí aparece también una aclaración en los libros, existencia inicial. Pero no es que son cuentas distintas, esta cuenta es la misma que esta, nada más que eso le está indicando de que acá se pone el valor de la existencia final, acá se pone el valor de la existencia inicial, compras va a seguir siendo el mismo importe, 121.500, y el costo de la mercadería va a seguir siendo el mismo importe, 116.000. La existencia inicial era 66.000. Y acá la final era 71.500. Son distintas formas de registrar lo mismo. Incluso en algunos libros, algún profesor por ahí, en lugar de hacer en dos asientos como hizo acá, a lo mejor pone de esta forma, pero solamente con tres renglones. Insisto, esto no es para complicarles, sino para que ustedes elijan el mecanismo que les resulta más fácil. Compras siempre hay que acreditar. Y acá mercadería va a ser por diferencia entre estos dos valores. $5.500. Son tres formas de registrar lo mismo. Lo que está acá en amarillo, en dos asientos. Lo que está acá también en amarillo, debitando y acreditando la cuenta mercadería. Y acá simplemente poniendo o en el D o en el haber, depende de cuál es la necesidad para que balance.
Profe, yo no entendí por qué se registra 2 veces. Acá. No, arriba, porque hay dos. Y acá, a ver, con este primer asiento, ese que estoy marcando ahora, no sé si llegas a ver, Sí, se ve bien, profe. con eso estoy transfiriendo todo lo que anoté en la cuenta compras, le estoy pasando a la cuenta mercaderías. Para que la cuenta compras quede saldada y mercaderías aumenta por el valor de todas las compras. Y después, en el segundo asiento, estoy haciendo el asiento tradicional del costo, nada más que no es de una sola venta, sino de todas las ventas del mes. Y acá hice en forma separada, pero razonando un poco distinto. Fíjate pues con tranquilidad y no vas a ver que todo depende de por ahí de qué libros voy usando. Y lo importante es que tengo que cancelar la cuenta compras y que mercadería tiene que quedar como saldo reflejando la existencia final. En cualquiera de los casos te va a dar lo mismo. Profe, Sí. la existencia final sería los 55.000 por los 1.300. La existencia, no te escuché bien, es 55 sombreros a 1.300, sí. 1.300 que era el precio de las últimas compras. Ok, gracias. Bueno, no sé, ahora voy a ver el chat. Profe, yo tengo otra consulta. Parece que había alguna consulta sobre el flete. Ahora no me acuerdo qué puede haber sido. ¿Te escucho? Cuando nos mostró lo del sobrante y faltante con el método último entrado, primero salido, Sí. se registró el costo de 1100, que era el No, valor, bueno, el único que había, digamos. ujú. En caso de que sea primero entrado, primero salido, que es como al revés, se agarraría de igual forma el que haya, el último que salió. Sería, claro, en ese caso 1.100 porque no había otro, ¿no es cierto? Y en el precio promedio ponderado, En el precio promedio ponderado, no sé si tengo acá el precio promedio ponderado, ahí no hay problema porque voy a disminuir un poquito. ay, claro, porque como dice su nombre, hay un valor promedio. Claro, no hay Bueno, muchos valores, hay uno solo. Profe, Uno solo que surge de No se ve su pantalla, profe. sí, no, yo dejé de compartir, pero estoy buscando a ver no me acuerdo qué actividad era por precio promedio ponderado. profe, pero en el método PEPS no tendría solo 1100, no tendría solamente el valor 1100, tendría 10 por 1260 y 45 por 1300. Ajá. Y bueno, ahí vos tenés que razonar a qué valor querés dejar, o mejor dicho, con el método web, a qué valor quedan reflejadas las existencias cuando llevas el método PEPS. pero entonces en definitiva se toma cuando hay sobrentos faltantes aquel que haya, el último que nos quede. Siempre tenés que razonar el método que vos estás usando, ojo. Ah, Siempre. como dio el ejemplo de si es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
Claro, el mismo Ok, razonamiento. gracias. O sea que si había un sobrante, profe, sería una unidad por 1260 en el PEPS. Y ahora ya me perdí porque yo cerré la pantalla. Pero razonarlo, tendríamos que ver un ejercicio en particular, a ver si tengo actividad. La actividad 11 era, la actividad 11, sí, era por, actividad 11 que vieron el, actividad 11 hicieron el jueves, creo que ese era por, hicieron los 3 métodos. A ver si puedo mirar eso ahorita. Compartir. ¿Ustedes llegan a ver la actividad ahí o no? No, profe. Bueno, cuando hacen por el método PPP, tienen un único valor, o sea, no tienen varias columnas. Varias filas de importes. Todas las unidades de mercadería están al mismo importe. Pues, profe, ¿Sí? las devoluciones tendríamos que ingresar último valor ingresado. Razonar, ojo, si es devolución, a ver, no sé qué pasó acá, parece que tengo dos.